inicio a nuestro análisis de este 4 de mayo del año 2016. Estamos frente a un aniversario más de la batalla del 5 de mayo, que en la medida en la que su papel histórico ha sido revisado, se han venido encontrando elementos interesantes, sobre todo en lo que se refiere a esta división tan marcada que hubo después de la independencia en los países de habla española sobre los temas de la monarquía. La intervención francesa de 1862, en la cual ocurre la batalla del 5 de mayo, es el último intento por crear de manera organizada un frente político latinoamericano que tuviera una expresión monárquica y no una expresión republicana. En la batalla del 5 de mayo y acontecimientos posteriores, no solo por lo tanto se libraron intensas batallas militares, sino que también se libró una confrontación intensa entre los conservadores que seguían creyendo en la monarquía y el caudillismo y los liberales que, más a tono con los acontecimientos mundiales, se sumaban al modelo planteado por los Estados Unidos de una democracia representativa de partidos. Para entender las implicaciones del 5 de mayo en este terreno, tenemos que reconocer que en el continente americano, durante el período de la lucha a favor de la independencia, se movieron simultáneamente dos corrientes: la corriente llamada autonomista y la corriente llamada liberacionista o libertadora. Es decir, unos peleaban porque el país conservara sus tradiciones, su cultura, su lengua, y se identificara con el modelo monárquico, creándose en el proyecto elaborado por los franceses una alianza que debería implicar 4 grandes grupos políticos de nuestro continente, dentro de los cuales estaba México, estaba Ecuador, estaba Brasil y estaba una tentativa de monarquía en Argentina, como un paso necesario para evitar el crecimiento, desarrollo y consolidación del modelo británico de la democracia, que estaba teniendo mayor popularidad y mayor credibilidad en el escenario político en todas partes. La democracia era una entidad nueva, era una forma nueva de participación, sobre todo para las monarquías absolutistas, en donde entre el monarca y su círculo más corto de asesores se tomaban decisiones que no siempre beneficiaban a la comunidad. Lo importante era mantener funcionando el modelo de tipo democrático o sustituirlo por el modelo de tipo monarquía constitucional parlamentaria, que era lo que llamaríamos
la tecnología política de punta en aquellos momentos en el mundo entero. Las monarquías estaban aceptando ir hacia atrás en el proyecto de gobierno. El rey quedaba limitado por en muchas de sus facultades por una constitución que dejaba muy claro que se trataba de un gobierno en el que el jefe de Estado, el estadista, era el rey y el primer ministro el encargado de gobierno. Este modelo fue el que propuso, entre otras cosas, Agustín de Iturbide, pero Iturbide tropezó con la oposición de los grupos liberales y con el poco convencimiento de los grupos conservadores respecto de abrirse a un modelo parlamentario representativo. El 5 de mayo significó, decíamos, el intento de una potencia extranjera como Francia de darle esta fisonomía a 4 países de América con la intención explícita de frenar el crecimiento y desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica y de impedir que la mayor parte de los habitantes del norte del continente hablaran inglés. Esta situación finalmente impactó dentro de los participantes en los diferentes grupos que entendieron que la democracia era una aventura y que solo una política moderadamente monárquica o caudillista, pero con un parlamento, podría tener alguna alternativa. La guerra contra los franceses significó la desaparición de la última instancia de los partidos, de los grupos políticos conservadores y llevó a su mejor momento a los liberales en el siglo XIX. La democracia, que tenía como sustento, como hemos dicho ya en varias ocasiones, 2 valores que habían sido exaltados por la Revolución Francesa, la libertad y la igualdad, tenía esos 2 valores incorporados a su cuerpo doctrinario que nos hacía ver que la sociedad era libre para participar en los procesos electorales como representante, como votante, como grupo humano organizado que era capaz de buscar un proyecto o proponer soluciones a los problemas económico-políticos y sociales de la época en sus países. Este modelo, que tardó 100 años en adaptarse en Inglaterra, no fue cosa de un día para otro. El gran problema de las corrientes políticas y de los modelos que nos llegaron es que mientras a ellos les había llevado un siglo darse cuenta de cómo poder funcionar, aquí se supuso que por el solo hecho de hacer una declaración se tenía resuelto el complejísimo modelo de intercambio de autoridades entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Lo que antes estaba todo en manos de la monarquía, ahora estaba en fuerzas ciudadanas que impedían al monarca
el tomar decisiones absolutistas. Perdido el rumbo de la monarquía y de las monarquías en el entorno de nuestro país para 1867, se abren las expectativas de la democracia como una fórmula de participación. A nivel mundial, el fenómeno comenzaba a tomar cada vez más forma y eran cada vez más los estados que adoptaban, particularmente Europa, el modelo de las monarquías constitucionales. Y con ello, la legislación que era preparada y elaborada por los representantes en el Parlamento, el surgimiento de los partidos políticos con Sir Edmund Burke, que aunque tenía el antecedente del partido de los Radicals, el de los Levelers y el de los Diggers, de la dictadura de Oliverio Cromwell, ahora venía perfeccionando estos grupos y dándoles, sobre todo en el terreno operativo, una amplitud que en sus orígenes el modelo no había podido desarrollar. Los militares quedaban exentos de la participación política como representantes. El ejército comenzó a verse marcado así por la Constitución como el órgano armado, las Fuerzas Armadas organizadas en función de la defensa de las instituciones del Estado liberal. Esto impactó enormemente en los países de Latinoamérica porque cuando la independencia se produce, los países de Hispanoamérica tenían a los militares como una de las opciones más a la mano para adoptar los puestos de dirección. Cualquiera que haya estudiado, aunque sea muy por encima, la historia política de Hispanoamérica, le llamará la atención la cantidad de generales que en la primera mitad del siglo XIX fueron presidentes en diversos países de nuestro continente. El civilismo es una segunda lucha que va desplazando el poder de las bayonetas y va dejando al poder ciudadano cada vez más dueño del poder. Mientras este fenómeno en la política estaba ocurriendo, se estaban resolviendo las diversas formas de expresión política de los países de Hispanoamérica. Unos tomaron el camino de los parlamentos representativos, otros intentaron incluso algunas aventuras de participación social más abierta, pero cuando se abría el espectro de la participación, inmediatamente surgía un problema. La mayoría de los habitantes de los países de Hispanoamérica para la segunda mitad del siglo XIX eran analfabetas, es decir, eran personas que podían entender argumentos, pero que les resultaba dificilísimo el documentarse y el prepararse porque no sabían ni leer ni escribir. Esta limitación hizo que en los países con gran presencia indígena en su estructura social surgieran dificultades porque los modelos democráticos parlamentarios de partidos
parecían y parecen todavía hoy para estos grupos como objetivos inalcanzables, objetivos, por otro lado, muy diferentes, muy diversos de su propia experiencia en el orden político desde el período prehispánico. Ahora que el indigenismo reclama, y en muchos casos con razón, espacios de expresión, habría que recordar que las primeras manifestaciones del indigenismo se presentaron a través de rebeliones sangrientas, muchas de ellas, en las que en muchos casos los indígenas tenían la razón y en otros no, pero lo que acababa por imponerse era la fuerza de las armas, la superioridad desde el punto de vista tecnológico de un grupo humano sobre el otro, y al mismo tiempo se registraba una consolidación de los proyectos oligárquicos que en una primera etapa de la vida política de los países de Hispanoamérica, en esta primera etapa hay una clara manifestación de acercamiento entre los grupos de una comunidad y de la otra, pero que esta búsqueda de entendimiento entre los grupos venía siendo rechazada, en muchos casos incluso atropellando a las instituciones religiosas que habían sido las encargadas de hacer este papel de unidad, este papel de eslabón entre un grupo y el otro. Surgieron también en ese periodo los primeros representantes de un clero que no pudiéramos decir politizó, porque politizar es acercar a la comunidad a la búsqueda del bien común, o sea, politizar es muy correcto, pero se partidizaron muchos grupos religiosos y algunos de ellos adoptaron posturas sumamente radicales en el reclamo, en el que por una parte uno podía apreciar el abismo que se abría entre un sector de la sociedad que escasamente llegaba al 18% y el resto de la comunidad que no tenía educación, que no tenía organización política, que no tenía organización económica y social y que se aferró desesperadamente a su regla de usos y costumbres que dentro del marco de los pueblos prehispánicos nos hablan de una fórmula autoritaria en la que los caciques eran las personas de mayor edad quienes imponían su voluntad a los jóvenes. El tema se volvía más y más complicado en los marcos de un país como Estados Unidos, que había venido creciendo a costa de sus vecinos, aplicándose con mucha puntería los considerandos de Friedrich Ratzel en torno a las fronteras de los países. Hoy, entre otras cosas, uno de los autores que está reviviendo con enorme fuerza es Ratzel, porque el gran tema del siglo XXI, después de la Guerra Fría,
es la limitación de las fronteras de los países que durante todo el periodo de la ocupación rusa estuvieron sojuzgados y estuvieron encasillados sin poder reclamar ninguno de los territorios o áreas de influencia en que se mueven. Este es un proceso que se va gestando a lo largo del tiempo. Los grupos liberales van consolidando sus doctrinas, van consolidando sus proyectos, que son, en primer lugar, anticlericales. No son antirreligiosos, sino anticlericales. Están en contra de la intervención de los hombres de iglesia en la política, lo que, entre otras cosas, a mí me parece que no debe ser. El marco clarísimo de acción de el seguidor de el pensamiento democrático en el sacerdocio, pues le llevaría a hacer comentarios en lo particular o a tener algunas actitudes que definieran con mayor precisión las áreas en las que se mueven los sacerdotes por un lado y los seglares por el otro. La incomprensión de este anticlericalismo y la interpretación en el mundo católico de que se trataba de una ofensiva contra la Iglesia, de una ofensiva contra las creencias religiosas, como dice el cardenal Ratzinger, creó una confusión que impidió a muchos católicos en el mundo entero en aquella época incorporarse a los proyectos nuevos que estaban apareciendo, que estaban siendo sugeridos para ampliar horizontes o bien para demostrar si las consideraciones supuestas se podían encontrar en la realidad o no. La democracia, decíamos, es un modelo que, aunque tiene puntos estratégicos que nos definen su naturaleza, por otro lado se abre a 1000 formas de participación, y dentro de estas 1000 formas de participación, el final del siglo XIX apareció para antes de la Primera Guerra Mundial como el retorno o como la conformación del bloque de naciones de inspiración monárquica y sobre todo la aparición del modelo de los grandes imperios nacidos en el capitalismo, dentro de los cuales destacan Inglaterra por una parte y los Estados Unidos por la otra. El mundo capitalista, que es otra expresión de los liberales, porque los liberales tienen la precaución o tienen el interés por tratar de definir las reglas del comercio, las reglas de el comportamiento de los precios, etc. Al final se vieron recompensados con una legislación que les permitía, en la mayoría de los casos, demostrar a través de la judicatura sus derechos a no pagar determinados impuestos, a que las mercancías no les pudieran ser retenidas y a 1001 elementos que hacían de esta búsqueda por una mayor igualdad en el plano también económico. Se formulaban nuevos argumentos, se descartaban ciertas experiencias
que habían resultado negativas, y los que venían siempre en la punta eran los que tenían bien organizada su capacidad de representación, los que tenían una sociedad civil activa, los que tenían opinión pública, los que tenían recursos para dar a conocer su pensamiento, y se encontraban además con una sociedad capaz de leer estos argumentos y tener una opinión de los mismos. Y aquí Estados Unidos e Inglaterra se habían colocado en los primerísimos lugares. En Europa, después de la reunión de Viena, del Congreso de Viena de 1814, vienen las primeras grandes transformaciones de la educación con el modelo de la educación primaria obligatoria a todos los niños. Esto hizo que el nivel de la cultura de los países europeos de manera muy sólida comenzara a crecer y comenzara a consolidarse. En los países de América las cosas no fueron tan claras y tan simples. Los partidos habían nacido de manera improvisada a través de las logias masónicas, que eran las únicas instituciones que fuera del ejército tenían estructura, tenían puntos de vista doctrinarios coincidentes con la democracia, y se sentían, sobre todo las logias, las instituciones más representativas del liberalismo. De esta manera, democracia liberal respaldada por una prensa con libertad, por una sociedad calificada para opinar y por una intención de ir mejorando, era, digamos, la visión un poco utópica que se ponían enfrente los europeos, que hacían siempre referencia a Inglaterra y a Estados Unidos como los modelos más avanzados en estas estrategias. La democracia es una criatura de la modernidad. Antes de la democracia existieron los gobiernos monárquicos de 1001 formas imaginables, pero al final de cuentas todas eran monarquías. Miles de años pasaron, miles de años, para que apareciera una alternativa diferente que se llama democracia. Es decir, latente dentro de la sociedad, como dirían algunos sociólogos, dentro de los ADN de la sociedad que había vivido con intensidad estas discusiones en el siglo XIX, ahora en pleno siglo XX estaban dispuestos a señalar que el liberalismo tenía sus ventajas, pero solo para los países capitalistas, mientras el resto de la sociedad estaba conminado a quedar en un papel secundario dentro de estas estructuras que se venían generando. La democracia, que nace con el mundo liberal, la democracia que nace con la idea de la libertad y de la igualdad, se va configurando de tal manera que hace que los países que habían deslumbrado al mundo con sus conquistas del siglo XIX, las conquistas de colonias en los diferentes continentes, sobre todo las colonias en África, las colonias en el mundo asiático, las colonias en
en los territorios de los mares del sur. Todo esto se veía reflejado ahora en unos imperios poderosos que tenían el discurso de la libertad, pero tenían la aplicación de la represión. Los capitales del mundo europeo, los grandes capitales, venían engolosinados con el planteamiento de una economía cada vez menos referida al trabajo, al esfuerzo, y cada vez más orientada a los modelos especulativos de la bolsa, lo que marcó ya de entrada las primeras crisis de la economía de tipo liberal. Hay autores que piensan que cuando hablamos de un siglo, no necesariamente estamos hablando de el 1900 al 2000, sino estamos hablando de un periodo histórico en el que hay circunstancias que adelantan las consecuencias en el tiempo. Esto ocurrió en el caso de los modelos democráticos que fueron lanzados hacia adelante, que fueron empujados por una comunidad que estaba deseando recibir los beneficios de la economía y que estaba atrapada en este mundo de economistas en donde los banqueros y los hombres que manejaban las bolsas eran los que le imponían condiciones aún a los regímenes monárquicos más autoritarios y más importantes. Es en una situación de transformación de las democracias, consolidación de los imperios a pesar de predicar la libertad. En medio de todos estos factores se desencadena la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial marca el desafío más intenso que hasta ese momento habían tenido las instituciones políticas. Todos los que entraron en la Primera Guerra Mundial estaban convencidos de que la Primera Guerra Mundial era, al final de cuentas, una especie de campaña de scouts para ir a hacer campamentos en territorios desconocidos, y todo el mundo pensaba, para las Navidades estaremos de regreso, todos pensaban, y estaremos regresando triunfadores. La historia nos marca una realidad muy diferente, una masacre gigantesca, una pérdida de vidas humanas que es además injustificable, una incompetencia de las jefaturas militares, una falta de respeto a la vida humana por parte de los contendientes. Todo esto sacudía a la sociedad, que se preguntaba, ¿dónde están los ideales que marcaban en las democracias el acercamiento al pueblo, el acercamiento a la comunidad para beneficiarla, y no para emplearla de carne de cañón, para enviarla a ser muerta frente a las ametralladoras en los campos de batalla de las trincheras de la Primera Guerra Mundial? Es aquí, en la Primera Guerra Mundial, donde surgen las condiciones para los movimientos de liberación de los países colonizados, y esto se hace porque los países colonialistas llevan al campo de batalla a sus
a las juventudes de los países en donde ellos estaban imponiéndose como factor de colonización. Así fueron a pelear los argelinos, los marroquíes, los sudaneses, los vietnamitas, los hindúes. Todos fueron a pelear en la Primera Guerra Mundial y aprendieron varias cosas. Primero, que la terminología de la libertad, de la que tanto habían oído hablar, en el terreno de la práctica quedaba bastante reducida. Segundo, aprendieron que los hombres que ellos habían creído hasta ese momento superiores y prácticamente indestructibles, se morían con mucha facilidad, al igual que los hindúes que peleaban a su lado, o los argelinos o los sudaneses. Se perdió el respeto por el hombre blanco, respeto que Rudyard Kipling en una de sus poesías señala que a la raza blanca le ha quedado encomendado el trabajo de educar a los demás en los valores. Pues ahora los africanos, los asiáticos, veían a los europeos comportándose como si fueran hombres primitivos en vez de civilizaciones avanzadas. Los que participaron en la Primera Guerra Mundial de estas colonias regresaron a sus países al final de la guerra, habiéndole perdido el respeto a sus conquistadores, habiendo oído de sus conquistadores una prédica incesante de la libertad y al mismo tiempo encontrando que sus representantes eran mortales igual que cualquiera en el plano de las confrontaciones armadas. Y ahí nacerá el capítulo de las luchas de la liberación que cambiaron fundamentalmente la historia del mundo. En la Primera Guerra Mundial se destruye la única institución, el único espacio respetado por los musulmanes, la Sublime Puerta, que era la propiedad del sultán, que no importa a cuál de las diferentes corrientes del Islam se perteneciera, la Sublime Puerta era como una especie de Vaticano del mundo musulmán, en donde se recibían las propuestas, se recibían las ideas y se aceptaban o no se aceptaban, y su opinión era inobjetable. No había posibilidad de regresar a replantear los asuntos. Con todas sus deficiencias de este modelo, había mantenido la paz en muchos territorios y no había permitido que se convirtieran los conflictos entre los ingleses sobre todo y los pueblos del mundo asiático como un conflicto de religiones. Era un conflicto político por las fronteras, era un conflicto armado en donde se trataba de ocupar las posiciones estratégicas, el paso del Khyber, el paso Koyak, eran lugares en donde se libraban batallas terribles por tener el control geopolítico de ese territorio. Pero durante todo este periodo, y esto es algo de llamar la atención, no hay un yihadismo organizado. El yihadismo organizado surgirá en la guerra entre Francia y España en contra
de la rebelión de los hermanos el Crim en el territorio de Marruecos. Ahí surgirá una división profunda entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, y aunque los autores, por lo menos los más recientes que he leído sobre el tema, coinciden todos en que el ejército español no llevaba la bandera de la religión, es decir, no era una guerra de religión, era una guerra contra unos rebeldes en el territorio. Del otro lado se creó el yihadismo. Del otro lado apareció la interpretación de los involucrados como defensores de su religión. Es más, en medio de la lucha, los musulmanes comenzaron a clamar abiertamente en favor del yihadismo y comenzaron a darle a la guerra hispano-francesa contra los marroquíes, a darle este sentido de tipo religioso que más adelante surgirá en los grupos del nacionalismo árabe, surgido en esta misma época en Egipto. El mundo en transformación. Nacen los nacionalismos revolucionarios, los más destacados el nazismo y el fascismo. La Iglesia previene a la comunidad. El Papa da a conocer la encíclica Non abbiamo bisogno contra el fundamentalismo de los italianos en el fascismo. La encíclica 40º año para recordarle a los católicos los riesgos del capitalismo salvaje. La encíclica Mitbrennen der Sorge, en donde la Iglesia rechaza al nacionalsocialismo como alternativa para el mundo católico, y la Divini Redemptoris, en donde el Papa denuncia los riesgos de la expansión del comunismo en el mundo europeo. Todo esto era un intento de parte del Papa Pío XI para tratar de evitar un conflicto, pero el conflicto era inevitable. El Tratado de Versalles en realidad lo que había hecho era firmar una tregua en un conflicto que vino a reanudarse en 1939. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial quedaron inmersos en este diálogo confuso de ideas que dentro de todos los nombres y grupos y todas las ideologías que se manifestaron, el mundo de la democracia se mantuvo firme en su propósito y en sus ideas. Sin el tal vez realmente porque los americanos tenían un sistema de propaganda mejor, lograron a través de los medios de comunicación una penetración profunda en la comunidad, lo que hizo que la sociedad rechazara al fascismo y rechazara al nazismo, lo mismo que al comunismo. Pero nuestro vecino del norte impuso una serie de reglas que se transformaron en una doctrina sociopolítica con propósitos geopolíticos de influencia y de control, que fue el surgimiento del panamericanismo. El panamericanismo va a ser respaldado abiertamente por los aliados en América de los norteamericanos
y va a ser repudiado por aquellos que simpatizaban con las fuerzas del eje. La guerra termina y en medio de un caos en el que cuando se hace la evaluación de la pérdida de vidas humanas, se habían alcanzado niveles nunca antes alcanzados en lo que se refiere a la muerte. Dice Zbigniew Brzezinski que el calificativo que más le queda al siglo XX es el de el siglo sangriento, porque durante el mismo se llevaron a cabo estas terribles guerras con los resultados que conocemos. La Guerra Fría, que inicia a partir de 1948 y termina en 1988, en 40 años, es una situación en la que nuevamente la bandera desplegada por Estados Unidos a los cuatro vientos era el papel de los países que defienden la libertad. El tema del liberalismo volvía una y otra vez. La línea conservadora hace alianza con los grupos fascistas y hace alianza con los grupos nacionalsocialistas de Adolfo Hitler, con pésimos resultados, porque ninguno de ellos, ni los fascistas, ni los nazis, y menos los nazis que los fascistas, cumplirán las promesas que hicieron de mantener el orden para evitar la penetración de los grupos comunistas. El final de la Guerra Fría marca también el final de los grandes proyectos de expansión del comunismo en el mundo en el siglo XX. El sacrificio de millones de personas a las causas ideológicas hacían ver que el tema de la democracia seguía como sobreviviendo a las situaciones más difíciles y más comprometedoras. Caído el muro de Berlín, y eso lo vimos todos los que estamos aquí, caído el muro de Berlín, automáticamente el modelo liberal levanta la bandera de la victoria y dice: hemos ganado la victoria los representantes de la libertad y de la democracia. Los grupos comunistas, derrotados por su propia inexperiencia en el planteamiento de estrategias económicas que fueran viables para un pueblo con tantos contrastes, se ven sumidos de repente en una orfandad monumental, porque el comunismo se viene abajo, fenómeno de implosión, se derrumba por sus estructuras, y por otro lado los grupos que quedan marcan el radicalismo extremo. Fidel Castro, que todavía vive y que todavía sale a dar discursos, cómo le hacen es un poco difícil de imaginar. A lo mejor descubrieron el secreto de los egipcios de levantar a las momias, pero el hecho es que después de que todo el mundo lo daba por descartado, Fidel vuelve a aparecer a decir que no a la democracia. O sea, el tema de la democracia sigue siendo el tema de la confrontación. Hoy en nuestro país estamos en vísperas de elecciones, y en esas vísperas de elecciones la gente se pregunta por quién votar. Tan malo el pinto como el colorado, dicen. Y lo mejor sería, dicen, desaparecer los partidos. Es cierto, los partidos existen desde 1800 y fracción con las teorías de Edmund Burke, pero si desaparecen los partidos, ¿qué queda en lugar de ellos? La sociedad necesita instituciones para gobernarse,
¿A dónde quedan las expectativas? Los candidatos ciudadanos, queremos que los candidatos sean ciudadanos y no sean políticos. Es algo así como poner en una institución un reclamo diciendo: busco chofer de mi automóvil que no sepa manejar. Es decir, es un verdadero desatino el que se plantea cuando se habla de que los candidatos ciudadanos no son políticos. Los candidatos ciudadanos son tan políticos como los de los partidos. La esperanza que muchos tenemos es que entre ellos prevalezcan los valores y prevalezcan los principios, pero eso todavía no se ha podido comprobar. Algunos argumentan la democracia ha llegado a su fin, y es posible que sí esté llegando a su fin en la versión que le conocimos de la modernidad. Pero en la posmodernidad yo estoy convencido que el movimiento democrático seguirá teniendo fuerza, pero va creciendo, sobre todo en México, a raíz particularmente de la situación de violencia que prevalece en toda nuestra entidad. Va prevaleciendo el criterio del autoritarismo y el caudillismo. ¿Qué ocurrirá en nuestro país y en el resto del mundo en estas condiciones? ¿Dónde están las fuerzas democráticas que realmente puedan salvar a la sociedad y permitirle vivir en paz? Hemos visto que los movimientos populistas arrastran a la gente a destruir, pero una vez que han destruido ya no construyen nada. Se quedan ahogados y atrapados en su propia filosofía negativa. Estamos en los principios de la posmodernidad y estamos en el sufrimiento del nuevo proyecto político que tiene que ser dado a luz para que la sociedad encuentre alguna alternativa. ¿La democracia seguirá jugando? Yo pienso que sí. El autoritarismo seguirá creciendo y contra la opinión de Ortega y Gasset, que decía que lo que vendría en el porvenir era la rebelión de las masas, yo lo que estoy viendo es la rebelión de las élites. Son las élites las que se están rebelando. Si no, vean los desplegados en los periódicos y verán cómo son los grupos que representan el pensamiento de la élite los que están tomando el liderazgo, porque son los que han entendido lo que está en juego. El escenario es muy confuso y muy cambiante, y los que tenemos que participar en las votaciones nos preguntamos: ¿qué será mejor? ¿Quedarnos para que nos frían en el sartén o saltar de la sartén a las brasas? Que no le veo que sean grandes diferencias. Tiempo de crisis, tiempo de reflexión, tiempo de revisar las ideas y de hacer ver que en los países en los que vivimos, si no somos capaces de encontrar una fórmula que nos incluya a todos, la consecuencia será siempre, invariablemente, punto de contradicción y por lo tanto fracaso en el orden práctico de la solución de los problemas. Si les parece, dejamos nuestro tema aquí y seguiremos con él la semana próxima.